Ejercicio 4.3. En la figura 1 se muestra el siguiente circuito. Se desea determinar, inciso A, la corriente I sub 0 que pasa a través de la resistencia R4. Aquí podemos ver nuestro circuito. Tenemos dos fuentes, una de tensión y una de corriente, junto con 6 resistencias. Vamos a iniciar nuestro análisis y para ello vamos a aplicar pues el método de Thevenin, que es el que nos piden en el inciso. Vamos a iniciar nuestro análisis y tenemos nuevamente nuestro circuito. Y es importante que recordemos que el método de Thevenin tenemos nosotros que encontrar una resistencia equivalente y una fuente de tensión equivalente, ¿verdad? Para ello vamos a iniciar nosotros encontrando la resistencia equivalente de Thevenin. Es importante que para hacer eso debemos primero localizar los elementos activos de nuestro circuito. En este caso son la fuente de tensión y la fuente de corriente. Para elementos activos y en este caso la fuente de tensión, nosotros debemos ponerla en cortocircuito, y para elementos activos y fuente de corriente nosotros debemos eliminarla de nuestra red simplemente quitándola. Entonces vamos a poner en cortocircuito nuestra fuente y vamos a eliminar la fuente de corriente, de tal manera que podemos ver la red queda de alguna forma modificada. También debemos tener en cuenta eliminar el elemento donde nosotros queremos encontrar, en este caso pues la corriente sub 0. Vamos a observar que dicha corriente pasa a través del resistor R4. En consecuencia debemos eliminarla y solo quedarnos únicamente con los elementos pasivos de nuestra red, que son las resistencias. Redibujamos ahora nuestro circuito y nos queda de la siguiente manera, tal y como podemos observar aquí en el lado derecho. Podemos ver 4 resistencias en nuestra red y una que prácticamente está en el centro. Al analizar este circuito vamos a darnos cuenta que la resistencia R3, R5 y R6 están en serie en paralelo con la resistencia R1 y ese equivalente está en serie con la resistencia R2. Planteamos nuestra ecuación y nos queda de la siguiente manera. La resistencia equivalente es igual a esta ecuación que tenemos acá, R2 más el equivalente, ¿verdad? En este caso pues tenemos una R1 en paralelo a la suma de la R3 más la R6 más la R5. Ahora sustituimos pues por los valores de resistencia que nos proporciona nuestro ejercicio y obtenemos una resistencia equivalente de Thevenin de 5.88 kiloohmios. Una vez que hemos determinado, ahora pues debemos encontrar el voltaje de Thevenin. Tenemos aquí pues nuestra red nuevamente, ¿verdad? Y ahora para determinar el voltaje de Thevenin debemos nosotros volver a insertar nuestros elementos activos, en este caso la fuente de corriente junto con la fuente de tensión, y desde las terminales, en este caso que fue donde encontramos la resistencia equivalente, vamos ahora a encontrar la tensión equivalente de Thevenin. De tal manera que nuestra red nos queda de la siguiente manera, que podemos observar que están estas dos terminales, en donde nos interesa encontrar el voltaje equivalente, debido a que desde estos dos terminales vamos a hacer nuestro circuito equivalente de Thevenin y vamos a poder determinar la corriente I sub 0 que nos pide el inciso A. Podemos ver en esta red dos mallas, la malla 1 y la malla 2, junto a dos corrientes, que vamos a denominar corriente 1 para la malla 1 y corriente 2 para la malla 2. Podemos observar que la corriente 1 junto con la corriente I2 hay una superposición
de la corriente en el tramo donde se encuentra la resistencia R2 junto con la fuente de corriente. Para un mejor análisis mucho más práctico, vamos a hacer uso del método de supermallas. En este caso, para hacer uso de este método, nosotros debemos eliminar el tramo donde las dos corrientes se superponen. Aquí podemos observar que el tramo es la resistencia R2 junto con la fuente de corriente. Sabemos que la fuente de corriente, que son 3 mA, es igual a la suma de la corriente I1 y corriente I2, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar este tramo de tal manera que nos quedaría de esta forma. Eliminamos estos dos elementos y el circuito pues ahora nos queda de esta manera y podemos observar que en el tramo de la resistencia R3 únicamente estaría la corriente I1 y en el tramo tanto de la resistencia R5, R6 con la fuente de tensión y la resistencia R1 es donde circula la corriente I2. Ahora vamos a plantear nuestra ecuación, en todo caso mejor, vamos a plantear una ecuación que involucra las dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2, de tal manera que la ecuación para la malla 1 y 2 quedaría de la siguiente manera. Podemos observar que a través del método de tensiones de Kirchhoff podemos ver que la resistencia R3 multiplicada por la corriente I1 obtenemos aquí nuestro valor de tensión, ¿verdad? En función de la corriente, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo para la corriente I2. En este caso, pues, la tensión generada por la resistencia R1, R6 y R5 en función de la corriente, en este caso solo la corriente I2 porque es la que pasa a través de estos elementos, nos quedaría de la siguiente manera. R5 más R6 más R1 multiplicado por el valor de la corriente I2 menos, en este caso, pues la fuente de tensión B1 igual a 0. Vamos a sustituir los valores de resistencia por las que nos proporciona el ejercicio, de tal manera que nos queda de esta forma. Aplicando un poco de matemáticas, vamos a simplificar nuestra expresión y nos queda de esta forma, ¿verdad? Ahora vamos a plantear la ecuación de la supermalla. En este caso, la ecuación de la supermalla es únicamente la del tramo que hemos eliminado, ¿verdad? Y sabemos que en este tramo de acá se sobreponen la corriente I1 y la corriente I2, ¿verdad? En este caso pues es una suma algebraica y en todo caso vamos a entender que va a ser una diferencia, ¿sí? Planteamos entonces la ecuación de la supermalla y nos queda de la siguiente manera. La diferencia de la corriente I2 menos la corriente I1, eso nos va a dar igual al valor de la fuente de corriente. En este caso son 3 mA. Con esto ya tenemos nuestras dos ecuaciones y para ello pues únicamente nos toca relacionarlas entre sí, ¿verdad? Vamos a reordenar cada una de las dos ecuaciones que hemos obtenido y nos queda de la siguiente manera. Si nos damos cuenta es una ecuación simple y utilizando cualquier método matemático para resolución de ecuaciones llegamos entonces a los valores de corriente, en este caso para la corriente I1 igual a menos 3.56 mA y la corriente I2 igual a menos 0.68 mA. Una vez que hemos ya determinado los valores de corriente, ahora ya vamos a poder encontrar el valor de tensión de Thevenin para nuestra red. Aquí podemos observar nuestro circuito y podemos analizarlo y el valor de Thevenin o el valor de tensión en este caso va a ser la suma de la caída de tensión que genera la resistencia de R2, R1 y la fuente V1, ¿verdad? Entonces va a ser la suma de las tensiones de la R2, R1 y la fuente V1, ¿verdad? Ahora pues
vamos a encontrar cada una de las caídas de tensión de estos elementos y vamos a iniciar, en este caso, por el valor de la resistencia de R1. Como ya conocemos el valor de la corriente I2, simplemente aplicando la IDO multiplicado por el valor de resistencia y nos da un valor de menos 3.88 voltios, que es esta de aquí, es la que es esa caída de tensión se genera, ¿verdad?, en la resistencia de R1. Ahora pues procedemos a determinar la caída de tensión de la resistencia de R2 y sabemos que en este caso pues es la diferencia de la corriente I2 menos I1 que hemos determinado anteriormente, multiplicado por su valor de resistencia y nos da un valor de 6 voltios. Por último, pues tenemos que el valor de la fuente V1 son 20 voltios. Ahora vamos a hacer una suma, ¿verdad?, aritmética de cada una de las tensiones para poder determinar el voltaje de Thevenin, y eso nos da un valor de 22.12 voltios. Es importante que tengamos siempre en cuenta los signos, ¿verdad? En este caso, pues menos 3.88 voltios. Es importante que los involucremos a la hora de poder sumar pues nuestras tensiones. Ahora ya tenemos nuestro valor de tensión de Thevenin y también nuestro valor de resistencia equivalente de Thevenin. Ahora simplemente redibujamos nuestro circuito nuevamente con un circuito equivalente y nos queda de la siguiente manera: un circuito mucho más simple, compuestamente únicamente por dos resistencias y una fuente de tensión. Observamos la fuente equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin. Por último, pues la resistencia, que es donde atraviesa la corriente I sub 0, que es la que nos pide que determinemos en el inciso A, simplemente aplicando la ley de Ohm, ¿verdad?, para, en este caso, la corriente, podemos ahora determinar su valor. Voltaje de Thevenin partido la suma, recordemos que estas dos están en cero, de la resistencia equivalente más la de R5, en este caso son 5.88 kiloohms más 5 kiloohms, igual a 2.03 miliamperes. Y con eso pues damos por concluido nuestro ejercicio 4.3, que lo hemos realizado gracias al método de Supermajors, aplicando pues el método de Thevenin.